me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, la literatura, mujeres que me han marcado precisamente a través de su obra, no tanto por lo que yo haya vivido en mi casa, aunque sí vengo de dos abuelas muy cabronas, con mucho empuje, pero una madre muy distinta, una madre, ahorita que te escuchaba decía, pues ¿de dónde vengo yo, no? Y estar entonces con mujeres ahorita compartiendo esta mesa que me marcaron, que me empujaron a hacer lo que yo hago. Yo estudié Historia del Arte y después estudié una especialidad en Museos y Gestión de la Cultura, en estudios de museos. ¿Y por qué llegué a los museos? Básicamente me hice una pregunta cuando vi a Ana Mendieta hace muchos años en el Tamayo, que dije, bueno, está ella, pero si vamos y los invito a que hagan eso, que ustedes se busquen cuáles son sus referentes, decía, pues es que ahí no estoy yo, esas obras son pues cómo nos ve, cómo nos construye el hombre, cómo somos percibidas las mujeres como objeto, pero no como creadoras. Entonces dije, ay, pero ¿dónde están las mujeres artistas? Entonces, un poco lo que vamos a ver el día de hoy es este estudio que yo hago desde la museología. O sea, es un terreno completamente distinto, los museos como el reflejo de la historia del arte, porque ahí vamos a ver a los grandes artistas, ahí vamos a ver a los consagrados, a los genios, a los niños genio, ¿no?, del arte, pero detrás de esas historias hay muchas mujeres que viven en las bodegas, en los almacenes, hay muy poca investigación y un poco lo que yo les voy a comentar es lo que yo he descubierto en estos espacios que obviamente, pues si es a lo que me dedico, pues obviamente me gustan. A mí me gusta ir al museo, yo puedo entablar una relación, una comunicación con las obras que yo veo ahí expuestas, pero por lo visto hay voces que no están expuestas, hay miradas que no están vistas y hay mucho trabajo por hacer desde mi trinchera, que es la museología. Les voy a leer, les pido que la presentación es un poco, no tanto las cifras, sino algunas notas que yo consideré pertinente compartir con ustedes, y yo voy a leer rápidamente mi texto. Tengo 20 minutos. Ahí voy. Esta es una PC, esperemos que nos quiera. Ahí va. Bueno, entonces, Her Story, las mujeres artistas en la historia del arte, pero yo más bien hablo como el espacio del museo como el contenedor, ¿no?, que son los relatores de la historia de la gran genialidad de la humanidad, lectura y escritura masculina. Los museos de hoy se adaptan a las nuevas necesidades de consumo, a las exigencias tecnológicas y desafiantes de una sociedad insaciable. La revitalización de proyectos en materia de museos debe constituir una línea prioritaria de la administración pública, estoy hablando de los museos nacionales, en un ejercicio de responsabilidad donde es necesario desencadenar un proceso de reflexión y estudio sobre la identidad del Museo Nacional, que además de cumplir las funciones patrimoniales e históricas, sea capaz de adquirir un nuevo perfil como referente cultural de primer orden para la comunidad. Este nuevo perfil, aunado a los intereses específicos de las instituciones culturales en torno a la investigación y conservación de colecciones, así como la responsabilidad derivada de su vocación como servicio público, debe primar frente a cualquier otra disposición. En este sentido, las actividades desarrolladas en los museos públicos forman parte de proyectos políticos de alta rentabilidad social, fomentando una línea de cooperación y esfuerzos conjuntos con instituciones museísticas, las fundaciones, las asociaciones de amigos y los patronatos, y por último la comunidad con la que se trabaja. Los museos nacionales son espacios donde se desarrolla una dinámica social que hace posible que observamos a nosotros mismos como sociedad y cultura, lugar abierto donde el configurador de opiniones y discursos. O sea que territorio neutro, así puro y casualidad, no es, nos están mandando una serie de mensajes que también nosotros debemos de cuestionar. El museo es una superficie discursiva, un espacio físico organizado, racionalizado, pensado, en el que se expresa la acción enunciativa de un sujeto colectivo sintagmático implícito. En él, como en otros espacios públicos, se manifiestan aquellos valores humanos que son propios de una cultura de un pueblo y que constituyen un universo semántico, sitio de intercambio de mensajes.
Entonces, si vemos siempre el mismo mensaje, pues obviamente no están todos los mensajes, deberíamos de pluralizar la mirada. Y quizás sea la síntesis de mi colega Luis Gerardo Morales la que refrenda mi propia opinión. El museo expresa valores, ideología y certidumbres culturales. Valdría la pena añadir los planteamientos de visibilidad de la Declaración de Torreón, resultado del Congreso Intercom en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el año 2009, donde se manifiesta que los museos deben de rechazar esa noción de neutralidad, afianzarse una postura activa que promueva cambios reales, más de acuerdo con los derechos humanos, según nos dice David Fleming. Deben encauzar los museos las historias de las minorías o los grupos oprimidos, alienados debido a su etnicidad, género o sexualidad. En otras palabras, los museos comienzan a promover la noción de diversidad cultural, también a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Museos, fundada en 2010, busca que los museos no vean exclusivamente sus colecciones para inspirarse, sino relacionarlas con la gente, con las historias de las personas y sus ideas. Pues que tengan como un diálogo, ¿verdad? Por eso luego vamos y no entendemos nada. No, no es cierto. La historiadora Griselda Pollock hace una crítica dirigida a replantearse otras formas de interrelacionar y analizar la cultura visual desde la perspectiva de género, así como examinar convenciones de la razón en la historia del arte. Propone intervenir participativamente en los discursos del poder hegemónico que rigen el espacio museal, facilitando la posibilidad de otras lecturas y narraciones de objetos canónicos, introduciendo nuevos interlocutores, resignificando la experiencia estética desde el afecto y la crítica. Obviamente no puedo continuar si no cito el texto de Linda Nochlin, buscando la visibilidad de artistas femeninas en la historia del arte, quien inaugura una nueva línea, estamos hablando de los 70s, ¿verdad?, de investigación en el campo de la historia del arte. El siguiente paso consistía en evidenciar las omisiones como las acciones performativas que realizan las Guerrilla Girls. Sí han existido grandes artistas eminentes, pero su visibilidad había sido sistemáticamente silenciada en la literatura histórico-artística, en los grandes museos y las grandes exposiciones. Este fenómeno de invisibilidad ocurre también en otros países, no creo que México está solito en este asunto. Así lo documentan las investigaciones publicadas de las artistas y activistas Guerrilla Girls, quienes resumen la situación de los museos europeos. Sin embargo, señalan que en España hay ya un mayor número de participación y adquisición de obra de mujeres producida por mujeres artistas en España. Esto es muy importante porque uno quiere vivir de su trabajo y no dedicarse a otra cosa. Por otra parte, en Inglaterra, Kat Banyard comienza su reportaje "Los hombres siguen estando arriba de las artes". Para Banyard, las mujeres británicas siguen estando subrepresentadas en la vida cultural de su país. Esta investigación revela que la ausencia de las artistas, intérpretes, actrices, directoras de cine de la gran escena cultural. La autora, a pesar de que anuncia que cada día hay más mujeres que están incursionando en las carreras de formación, como ustedes en la licenciatura, son menos las que tienen obviamente esta visibilidad y esta proyección. Lo voy a seguir. Por último, en el caso metropolitano, que ustedes acaban de ver las cifras, en Nueva York, bueno, en 1989 se hizo este cartel, este gran póster que decía: ¿acaso las mujeres tienen que desnudarse para entrar a los museos estadounidenses? Menos del 3% de las artistas en el Museo del Met son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos, que luego ellas actualizan esta cifra recientemente, seguramente tendrán el dato. El caso mexicano y la visibilidad de las artistas en los museos, me parece interesante recurrir a observar que siguen sin ser mencionadas, sin ser miradas con la misma capacidad que la genialidad masculina. En el caso de los museos estudiados, la documentación acredita que falta del referente de las artistas en las exposiciones temporales. Me lleva a reflexionar, pues, ¿dónde están? ¿Quiénes forman estas grandes colecciones del MUNAL, del Museo Nacional de San Carlos? El Palacio de Bellas Artes no tiene colección, ¿no? Pero me interesa ahora conocer más.
¿Por qué estas instituciones no han fomentado programas de equidad, a pesar de que hay programas, y no lo menciono en esta ponencia, pero sí hay programas federales con perspectiva de género? ¿Acaso no perciben la ausencia, por otra parte, de los recursos limitados con los que operan los museos, principalmente el MUNAL y el Museo Nacional de San Carlos? Y con esto comprendo un poco más el abuso de estas fórmulas asequibles de exposiciones que cumplen con los protocolos federales, y agobiados y vacíos no profundizan en la coherencia museológica, traicionando con esto algunos códigos deontológicos, bastantes, inocencias aparentes donde el carácter por indagar su colección y dedicarse a la investigación de artistas empolvados resulta una tarea costosa. Esto imposibilita retirar el término museo mausoleo, con el que mucha gente nos refiere. En el caso concreto del MUNAL, que a pesar de la estrechez presupuestal y las diatribas sindicales con las que batalla día a día, sus propuestas integran la experiencia del usuario con una museografía muy versátil y muy costosa, porque todo eso cuesta, también sus servicios educativos, pero los contenidos siguen siendo los mismos. Ustedes vieron en una diapositiva que yo les dije, pues en el MUNAL la última fue en 1992 y fue de Frida Kahlo, ¿no? Hay mucho por hacer. En el caso del Museo Nacional de San Carlos me supera, y aquí también hago una acotación, porque con 46 años de vida museística, apenas el año pasado tuvimos una mini muestra, que además tiene mucho que ver ligado con el mercado del arte, de esta exposición de Cristina Kahlo. Cuando los museos nacionales de arte incluirán en sus políticas o manuales de procedimiento las posturas de equidad de género, cuando nos sorprenderán estos espacios con exposiciones donde reaparezcan en escena esas artistas rezagadas que seguramente guardan sus acervos, ¿cuándo perderán el miedo a las propuestas estéticas femeninas? No podemos continuar sin apelar a la palabra nacional y a los intereses extraviados del arte femenino en el vericueto del patrimonio y cultura. ¿Cómo se enraiza la estética femenina en este cónclave si son excluidas de la visibilidad pública? Simple y sencillamente no existe con la fortaleza necesaria para activar los mecanismos de poder motriz del mercado del arte, posicionando colecciones e intereses inimaginables. ¿Cómo podemos hablar y aprender del referente de identidad nacional si está omitida la propuesta femenina? Al parecer, los intereses personales de los servidores públicos emblandecen el camino de estos espacios museísticos que, confundidos, arropan temas de moda exhibidos con recursos desmedidos, dejando por otro lado al descubierto uno de los vacíos vitales, como es la omisión de las artistas en las salas temporales. Y me voy a brincar porque sé que por ahí vienen más cifras, pero por último, bueno, pues me gustaría concluir diciendo, espero haber generado, o esa es mi propuesta con esta investigación de la museología de paridad, una postura crítica de una museología adaptada a las circunstancias de nuestra actualidad, acuñando la esperanza de una museología comprometida justamente en servir, educar a la comunidad con la que se interactúa, apuntalar los pivotes necesarios para discutir y promover el tema de género y la equidad en las temáticas expositivas presentadas en los museos nacionales de arte. Ante la amenaza casi profética, ¿no? Porque mucha gente me dice que el museo ya va a morir, yo lo veo muy difícil, la verdad, de una vez les digo. Según los filósofos posmodernos, los museos mexicanos deben reformularse prontamente, revisar a conciencia sus colecciones y quizás, si la fortuna nos visita, imitar la postura de los museos españoles, integrando una perspectiva de equidad o paridad en cuanto a la forma y fondo de exposiciones temporales. Esto permitiría a la museología mexicana adentrarse a las grandes ligas, donde también existen los errores, sí, pero la apuestan a construir oportunidades de aciertos. Y por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias.